¿Cuántos creen que están en la verdadera religión? Amén. Aleluya. Ya vamos a ver. Vamos a meditar bajo la palabra del Señor en el 1, 26, 27. Vamos a escudriñar, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Amén. Vamos a leer otra versión de la Biblia. Como ya lo he mencionado varias ocasiones, pues hay diferentes traducciones de la Biblia, ya que el original no es el español, ¿verdad? Veamos, permítame, ya lo andaba, pero se me perdió. Santiago 1:26, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente dice: si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermano. Vamos a ir por partes, ¿verdad? Este párrafo da para meditar en la palabra mucho. Dice la primera parte que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión de tal es vana. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Dice que la lengua, vamos a hablar de la lengua, de refrenar la lengua, ¿verdad? Estuve viendo, hermanos, ahí algunas religiones, como vamos a ver, religión verdadera, religión falsa. Muchas veces nosotros tenemos conocimiento de las otras religiones, pero en esta oportunidad indagué un poquito sobre la lengua. Y el judaísmo tiene como un reglamento, ya es regla del judaísmo, y dice que se refiere al hablar, está el nombre, pero no creo que lo pueda mencionar bien, entonces, pero este reglamento se refiere al hablar negativo de otros, incluso si es verdad. Es un pecado grave, causa daño espiritual tanto al que lo dice como al que lo escucha. Ese es en el judaísmo es un reglamento. En el Islam se cree que la gente será castigada más por lo que dice que por lo que hizo. Es la religión entre ellos. Y en el hinduismo, decir la verdad es tan importante, pero también el no decirla con compasión en el momento apropiado. Es importante tanto decir la verdad, pero decirla con compasión y en el momento indicado es importante para el Islam. Ahora, estas son religiones que nosotros consideramos como falsas, pero tienen creencias que en la Biblia nos dice que es verdadero. Tanto el refrenar la lengua, el hinduismo, el judaísmo, están todas las demás, pero solo saqué las más conocidas, ¿verdad? Entonces ellos tienen reglamento de cómo debe uno refrenar su lengua y hay castigos y creencias de estas otras religiones que nosotros consideramos como falsas. Ahora, me llamó bastante la atención la del Islam que dice que es importante decir la verdad, pero hay ocasiones que nosotros también lo comentamos, ¿verdad? Pero ellos lo tienen como regla, pero es la forma en que se dice y en el momento en que se dice. El judaísmo igual, me llamó tanto la atención que es más para ellos más pecado, más castigo, más condenación el hablar mal, o el decir algo, ser mal o testigo falso, o tantas cosas que se puede hacer con la lengua, que realmente hacerlo. Y me quedé pensando y yo analicé, es más grave ser testigo falso o ser el asesino. Porque eso, el asesinato implica la acción. Y la difamación o el falso testigo es la lengua. Entonces, para ellos es más grave
yo me quedo, se toman bien en serio esto. Entonces, las religiones que nosotros consideramos falsas, ¿verdad? Entonces, todo estamos basados en Santiago, en el libro de Santiago. Ahora, ya viendo nuestra religión, tomémoslo así, hay consecuencias también por no refrenar la lengua, y la palabra de Dios habla infinidad sobre esto, pero solo vamos a tomar pocos versículos porque da para hablar bastante en las otras áreas también. Entonces, en Santiago 3:6, ahí mismo, ahí una paginita más adelante, dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. También dice que la lengua, y lo conocen a memoria, ¿verdad? Pero hay un abismo enorme entre el decir, el creer y el hacer. Entonces nosotros nos podemos saber de memoria pues el texto, pero en acción, hermanos, está la diferencia. Ya voy adelantando la conclusión. Pero que dice que la lengua es tan pequeña, pero puede encender bosques. Entonces, Santiago nos sigue instruyendo sobre la lengua, sobre el daño que hace, sobre el no controlarla provoca un castigo también, una consecuencias ante Dios. Ahora, según el libro de Santiago también, él habla que que al no tener control dañamos o anulamos el testimonio que tenemos como persona. Si leemos nuevamente, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Nos dice que podemos decir, andar pregonando, como dicen, podemos andar diciendo: yo soy cristiana del nombre de Jesús, yo creo en el nombre de Jesús, soy bautizada, soy aquí, yo tengo el Espíritu Santo. Podemos andar diciendo lo que nosotros pensamos que somos. Pero nuestras acciones, nuestra forma de hablar dice mucho, y eso muchas veces bota nuestro testimonio delante de la persona a la que nosotros le decimos que nosotros somos cristianos. Nosotros podemos decir: no, es que como mi religión no hay otra, como la iglesia pentecostal no hay otra, y empiezo a hablar y en vez de poner en alto la iglesia, cuando ya hemos dicho, y esto lo he dicho muchas veces, que a veces nosotros ponemos en vergüenza, a veces saldría mejor no decir que somos de esta iglesia para no poner en vergüenza a la iglesia. Y así dice la palabra del Señor, dice que la religión de tal es vana. Eso indica que al nosotros decir que nosotros somos de tal iglesia, al dar un mal testimonio, nosotros estamos siendo de tropiezo para la persona, porque sabe que esa iglesia es a donde nosotros vamos, y eso se refleja muchas veces con los comentarios que la gente dice: ¿a qué iglesia va usted? A tal, no, allá va fulana, y yo no voy. A eso exactamente se refiere. Que nosotros podemos decir y pregonar y anunciar, decir y andar diciendo soy de tal iglesia, pero en vez de poner en alto la iglesia, lo que hacemos es bajar el testimonio de la iglesia y poner en vergüenza el nombre de la iglesia. No con eso quiero decir que usted no vaya a decir que el nombre, que vaya a decir que no diga que es pentecostal todo, no. Que tenga cuidado con lo que hablamos al momento de que ya presentamos que somos cristianos. Si usted se quiere presentar como cristiano, empiece desde ahí a tener cuidado con lo que habla, con lo que dice y cómo se expresa de las demás personas. No es que no vaya a decir, ¿verdad? Tampoco me malinterprete, ¿no? Sino que desde el momento que nosotros decimos somos de la iglesia tal, de esta iglesia, entonces debemos de demostrarlo principalmente, y en este momento estoy hablando de la lengua, saber controlar nuestra lengua, saber dirigirnos a la persona, porque eso también es importante. A veces nosotros pensamos que decir la verdad, y esto por eso me llamó bastante la atención la creencia de las otras religiones, que pensamos que tenemos que decir la verdad a como caiga en el momento que sea. Entonces también hay que tener prudencia al momento de hablar. Y esto vamos a aprender todos, hermanos. Aquí también uno se alimenta como predicador, como
como los que traemos la palabra del Señor, uno se alimenta primero. Ya me alimenté y ya pues vengo exhortada. Mateo 12:36. Amén. Amén. Nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hay una reprensión. A veces pensamos que nadie nos escucha, ¿verdad? A veces, no sé, vea, si solo soy yo, pero a veces nos desahogamos solos. Pensamos que por eso no va a pasar nada. Pero dice la palabra que va a haber una consecuencia por toda palabra ociosa. Ociosa es que no tiene ningún beneficio, ¿verdad? O sea, si usted no va a hablar para edificar, no va a hablar para la palabra, para evangelizar, para decir la palabra de Dios, para anunciar la palabra de Dios, pues todas las demás vienen a caer en ocio. Si usted empieza a hablar de otras cosas, teniendo la oportunidad pues del evangelismo, pues también, ¿verdad? Porque a veces pensamos que evangelismo es hablar de nosotros y el testimonio que nosotros podemos tener, pero el evangelio es hablar de la palabra de Dios, de Cristo y de su venida. No es de excusarnos y decir, no, yo tengo este testimonio y yo sé que Dios obró por mi mano, que Dios hizo esto, hizo aquello. Y dejamos atrás todo lo que es la venida de Cristo, el sacrificio de Cristo y todo eso, ¿verdad? Entonces, es importante saber también en qué momento hablar a las personas de Cristo. Vamos a seguir, hermanos. Esa era solo una parte. En el Santiago 27, sí lo perdió también, pero dice, habla sobre las viudas y huérfanos. Vamos a abarcar los dos. Sé que esto por separado toma bastante tiempo, pero vamos a hablar así ambos. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin manchas del mundo. Pero vamos a tomar huérfanos y viudas. Hablando de la religión verdadera y falsa, la religión, si usted me dice, que la iglesia no va a visitar al huérfano, no va a visitar a la viuda, no va a visitar al preso, se equivoca porque sí va, pero también no hacen otras iglesias. La iglesia tradicional es una regla. Hay personas dedicadas a eso, específicamente a eso. Hay personas dedicadas a servir desinteresadamente, sin recibir nada a cambio, entregan su vida a servir a los demás. Entonces, pero aquí, yo no sé usted, pero yo no sé de ninguno que haya entregado toda su vida y su servicio, todo su salario, su casa, a darlo a los huérfanos y a los pobres, y a las viudas. Entonces, aquí Santiago está hablando de los necesitados, pero no solo habla de lo material. Aquí él está hablando en sus tribulaciones, en sus necesidades, en sus dificultades, porque a veces, yo no sé, ¿verdad? Pero uno ha pasado por escasez económica y uno se come su frijolito, su tortita tostada con sal tan tranquilo cuando no tiene problemas, cuando no tiene tribulaciones. Pero cuando hay tribulaciones, dificultades y aparte está la escasez económica, a veces uno necesita unas palabras de aliento, palabras para confortar el alma, para sentirse más liviano de los problemas. Entonces van las dos cosas de la mano, tanto el aporte económico como y material, como el espiritual y emocional ante las necesidades de las personas de escasos recursos o las necesitadas, vamos a decirlo así. Entonces vemos en la religión verdadera o en las religiones falsas que hacen eso también. Ahora, creen que la lengua es algo dañino y creen que ayudar a las viudas y a los huérfanos, eso también lo hacen. ¿Qué es la diferencia entre nosotros? Amén. Vamos a seguir. Aleluya.
Amén. Sí, pero vamos a entrarnos un poquitito también. Éxodo 22. Voy a tratar de no perder esto. No pierda Santiago, que vamos a volver. Éxodo 22, 22. Este me gustó. Ay, hermoso este texto. Éxodo 22, 22. Ya sabemos que Éxodo son las reglas, ¿verdad? Los mandamientos. Éxodo 22, 22 al 24. Amén. Aquí habla de Dios, ¿verdad? Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Amén. Porque si tú llegas a afligirles a ellos, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Ay, no sé, me gustó bastante. Ver a Dios como un padre protector, como alguien que protege a los necesitados. Y aquí está la advertencia. Dice, y hay que tener cuidado en eso. A veces nosotros, las personas, y eso es una característica de alguien malo. No sé, espero darme a entender. Alguien malo ve la vulnerabilidad de una persona. Ve la decadencia de alguien y se aprovecha de eso. Eso hace una persona mala. Entonces, y sabemos que entre maldad y maldad, ¿verdad? Hay tantas, pero eso, el ver, y eso da un coraje, ver cuando las personas adultas se aprovechan de los niños y el maltrato y todo eso que hay físico. Y yo no sé si usted ha visto algunos videos que salen maltratando a los niños, y yo considero que entre los niños son como los más vulnerables, ¿no? Un niño está confiado, si usted tiene pues hijos pequeños, sabe que el niño es confiado. El niño confía en las personas adultas hasta cierto grado, más que todo en sus padres, y ver que en la persona en que confía la maltrata, la ultraja, se aprovecha, tantas cosas que se dan en este mundo, pero es eso. La maldad del hombre, aprovecharse del más necesitado, aprovecharse del vulnerable. Dice el malo, aquí hay chance, aquí puedo aprovechar de obtener esto y esto y esto, independientemente de lo que sea, no necesariamente tiene que ser económico o material. Entonces eso es lo malo. Pero dice la palabra del Señor que Dios se va a encargar de ellos. En lo que hay que tener cuidado y en lo que exhorta aquí es que si estas personas llegan a clamar delante de Él las oirá. Y entonces nosotros tendremos nuestros castigos. Y en eso hay que tener un gran cuidado, pues yo he leído bastante eso. A veces como humanos cometemos errores. Pero aún así yo creo que en medio de esos errores que se cometen inconscientemente también va a haber un castigo. Eso es lo que yo pienso. Porque el daño se hizo. Entonces, por eso es que siempre hay que estar pidiendo perdón, ¿verdad? Por lo que uno hace hasta inconscientemente, o que Dios le muestre para remendar ese error. Entonces, y esto es, no sé ustedes, pero aquí me pareció hermoso saber que si alguien ve mi aflicción, mi necesidad y se aprovecha de eso y yo clamo al Señor, Él va a responder y va a hacer justicia por mí o por el necesitado. Me estoy poniendo de ejemplo, ¿verdad? Para que quede un poquito más claro. Entonces, hay una reprensión contra, imagínense, Santiago está exhortando o diciendo que debemos ayudarla. Pero está la contraparte, lo que pasa si nosotros nos aprovechamos de las necesidades de ellos y al no ayudarlas. O sea, están 3 puntos. Si ustedes, el ayudar, el no ayudar y permanecer neutro, y el aprovecharse, ya el aprovecharse de las necesidades del huérfano y de la viuda, del pobre, el necesitado, eso ya es maldad pura. Ya es. Ahora, mantenerse neutro es donde yo pues motivo a que no nos quedemos ahí. No nos hagamos para allá, sino para ayudarlo, ¿verdad? No para aprovecharse, sino para ayudarlos. Entonces, también considero el mantenerse, hacerse el ojo pacho, como dice el buen salvadoreño,
ante las necesidades de los demás, pues también creo que no es bueno. Vamos a ver otro capítulo. Mateo 25:41. Amén. Creo que. Amén. Entonces diré a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermos y en la cárcel y no me visitaste. 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Hay una consecuencia, ¿verdad? Por cuanto no lo hiciste. Y ahí voy y retomo. En el sentido que nos mantenemos tranquilos sin hacer nada, también es algo que va a tener su recompensa mala o su consecuencia, ¿verdad? El mantenernos sin hacer nada, a veces es cómodo, pero no es lo adecuado. Estamos aquí para aprender, ¿verdad? Vamos a leer y vamos al último punto. Yo sé que para entrar en estos temas es bastante profundo, pero referente a las necesidades, no hay que hacerse el loco, pues salvadoreño, al ver la necesidad. Y dice la palabra del Señor que primero es la casa y después los demás. Y como lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Entre la religión falsa y la religión verdadera, aquellos hacen y mucho más de lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros con la religión verdadera estamos en muchas ocasiones un poco neutros en muchas áreas. En otras sí las cubrimos, en otras sí las hacemos como organización, pero hay muchas donde estamos neutros, donde estamos sin hacer mucho. Dice la palabra del Señor Santiago, el 27 que estamos leyendo, la última parte dice: y guardarse sin manchas del mundo. Amén. Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Otras religiones lo han tomado bastante extremo. No sé si han escuchado de las personas que se van a la montaña, a ciertos lugares aislados para obtener la iluminación y todo eso. Entonces se alejan de la contaminación del mundo que ellos consideran, se alejan de las personas, se aíslan de las personas y se van a meditar. Esta es una regla en una religión. Entonces, para que usted vaya conociendo, ¿verdad? Entonces, esto es una regla y el que quiere tener la iluminación se va y se aísla de todo, del mundo, de sus vanidades, de todo. Y hasta donde tengo entendido, no comprendo muy bien esa religión, pero respetan toda la vida estando en esos santuarios, respetan hasta la vida de las cucarachas, de los insectos y todas esas cosas. Entonces, y ellos están apartados meditando. Pero la Biblia no se refiere a eso. Entonces, eso pueda que les sirvan a ellos, pueda que sirva para no contaminarse, pero ¿cómo vamos a ganar almas para el reino del Señor si nos alejamos de la gente? Ajá. No es nuestro propósito expandir el evangelio del Señor, hablar de la venida de Cristo, hablar del sacrificio de Cristo. Y si no hacemos amistades conocidos o platicamos con las personas, ¿cómo vamos a hablar de Cristo? Entonces, no es a eso que se refiere.
Entonces ya ellos ya lo toman bien extremo, ¿verdad? Otras religiones. Pero a lo que se refiere es a los conceptos, al mundo. Yo creo que esto lo tenemos bastante en claro, hermanos. Saber que aunque nosotros tengamos una televisión en casa, y voy a poner un ejemplo bien sencillo, y veamos películas y todo, sabemos que hay películas que no son adecuadas para nosotros. Entonces hay cosas que las clasifican, tienen su clasificación para todo público y tienen escenas inadecuadas para que las veamos aún nosotros como adultos. Entonces, y esto ya el mundo ya lo toma como algo normal, ya eso es normal. Entonces, hay otras cosas, las palabras, a veces estamos tan acostumbrados al caliche, a salvadoreño, pero meditando o pensando en eso, la mayoría de las palabras que nosotros tenemos son malas expresiones, son malas palabras disfrazadas. Entonces, tantas cosas, y nosotros estamos acostumbrados a ese entorno, porque nos hemos criado en ese ambiente con esas palabras, y las consideramos tan normales que se nos olvidan que son insinuaciones de malas palabras. Tal vez no son específicamente las expresiones soeces o las malas palabras, pero sí son insinuaciones de ella. Entonces son esas cositas, y hay otras tantas que si vamos una por una no terminamos, pero yo sé que usted como cristiano y guiado por el Espíritu Santo ya puede discernir eso. Ya podemos discernir, no, esto no me conviene. Esta amistad, yo le hablé de Cristo y eso hizo esto y esto y esto y me está influyendo a mí, entonces guardo mi distancia. Si usted ya le habló de Cristo, es bueno guardar una distancia sana, ¿verdad? Y seguirles hablando de Cristo, pero no hacer una amistad con sus acciones, no hacer una amistad compartiendo o, ¿cómo le digo? O solapando, es la única palabra que me viene, sus acciones, sus cosas, pues sí, sus chistes en muchas ocasiones. Entonces hay que guardar esa distancia sana, no aislarse. No sé si me doy a entender, no aislarse, sino que mantener una distancia sana, no mostrarnos arrogante y decir, ay, como yo soy santo, yo con esa gente no me mezclo. No, hay que hablarle de Cristo. Ahora, se habla, se platica, se conversa, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Se habla de Cristo, se tiene una relación con límites sanos, ¿verdad? Pero no por eso va a dejar de hablarles de Cristo o se va a hacer sus enemigos, y a eso voy. A que no porque la persona es de una cierta manera, uno va a ser su enemigo y va a salir hablando de él. No, yo con esa gente no me junto, o yo con esa gente Dios guarde. Y no te juntes con ella, y ya caemos en la falta anterior, que es la lengua, ¿no? Entonces esto va como relacionado. Entonces, mantener una distancia ante las acciones, como es el orgullo, la avaricia, todo eso afecta. Si usted considera que una amistad le afecta negativamente, guarde su distancia. Un consejo. Ahora, hemos visto todo esto. Vemos lo de la lengua, que como iglesia nosotros otras religiones también lo hacen y hasta lo hacen como regla. Es regla, el guardar, refrenar su lengua. Nosotros lo hacemos, pero las otras religiones también. Ayudar a las viudas y a los huérfanos, la iglesia lo hace, no es muy conocido, pero visitan asilos, visitan cárceles, ayudan, a veces como iglesias individuales también ayudan, pero la iglesia tradicional aún más que nosotros. Nos mantenemos alejados de las personas que pueden contaminar nuestra vida, pero aún las otras religiones lo toman más extremo y se aíslan de todas las personas. Entonces esas religiones, ¿estamos en la religión verdadera? Amén. ¿Cumplimos todo esto? ¿Lo cumplimos más que las otras religiones que consideramos falsas? Es difícil, ¿verdad? Pero a veces pensamos que por ser nosotros del nombre, o ser esto, aquello y así, consideramos que nuestra religión es la verdadera. Pero lo que y quiero leer nuevamente, ya para finalizar el texto, sé que no lo perdió, Santiago 1, 26 y 27.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha sin manchas del mundo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a la conclusión que somos de una religión sana, de una religión verdadera? Haciendo las cosas de corazón. Muchas personas lo hacen por obligación, y no quiero motivar eso hoy, sino el que salga de nuestro corazón. Si usted tiene la intención de ayudar a alguien y la iglesia no lo hace, hágalo usted. Si le nace de corazón, hágalo. No se ponga a hablar y decir, la iglesia no hace esto, la iglesia no hace aquello, esto no se hace esto. No, si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Y no lo ande diciendo. Porque entonces de nada le sirve tampoco. Porque dice la Biblia, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa, la izquierda. Que no. Entonces, si lo hacemos por vanagloria, no cuenta. Si lo hacemos por orgullo, de, que como yo tengo y aquel pobrecito no tiene, le voy a dar porque yo sí tengo. Ay, Señor Jesús, tampoco cuenta. Eso lo hacen las demás religiones y la diferencia está en eso. Hay muchos que se graban haciendo lo bueno. Se graban dando las cosas. Ojo, y quiero aclarar esto. Hay ayudas que vienen de otras partes. Hay ayudas. Y las personas ya están desconfiadas de las religiones. Entonces necesitan pruebas. Pero por eso, en tiempo y tomando ya lo que pasó aquí, personalmente aquí, por eso es que nosotros tomábamos fotografías a los hermanos que ayudábamos. La disculpa del caso, pero las únicas personas que se dieron cuenta de esas fotos, ya que lo estoy mencionando, fueron las personas que nos ayudaron. No publicamos fotografías. No las repartimos ni a la misma iglesia, porque yo en mi sentir siento que eso es hacer sentir mal a la persona que se ayuda. Imagínese, se me recó la garganta. Imagínese que usted esté en una necesidad, le vayan a ayudar y le expongan a esta persona ayudé. Mejor no la ayude. Estoy segura que. Gracias. No lo podemos. En los ayunos pues es difícil. Amén. Bueno, si usted cree que ya pequé con eso, pues bien. Pero necesito seguir hablando. Entonces, nosotros, como lo estaba comentando, la única persona que se enteró fue la que ayudó, porque era una constancia de que nosotros habíamos hecho lo que ella, o habíamos administrado bien lo que las otras personas mandaron de ayuda, pero no se publicó, no se le enseñó ni a la congregación, y ya estoy yo que estoy de imprudente mencionándolo, pero no estoy mencionando nombres. Entonces, porque siento que eso es hacer sentir mal a una persona, en mi pensar, ¿verdad? Entonces, por eso anduvimos pidiendo fotos con lo que dábamos. Entonces, como constancia. Pero de lo contrario, hermanos, hermanas, no tenemos por qué andar diciendo lo que hacemos. No tenemos que andar exponiendo la ayuda que damos. Entonces, es algo que muestra que lo hacemos por vanagloria. Lamentablemente, esa es una señal que usted lo está haciendo por vanagloria. Ahora, refiriéndose a las ayudas que uno hace y todo eso, las otras personas también lo hacen. Incluso las personas que no son de Dios las hacen. Pero esa es la diferencia. Lo hacen por vanagloria, y hoy con el internet que paga, lo hacen por obtener más ganancias ellos. Entonces, porque en internet se paga, ¿verdad? Por hacer ciertas cosas, porque los videos son más virales y todo eso. Pero si su publicación no tiene un fundamento o un propósito, no tienen por qué estar exponiendo la necesidad de los demás. Entonces, esa es la diferencia. También está mantenerse sin manchas delante del Señor.
y ya lo mencioné, ya lo digo, ¿verdad? Aquellas personas se van al extremo, pero uno tiene que ver en qué le afecta las amistades que no tienen principios cristianos. Entonces, eso si usted siente, aquí vamos, Jesucristo se juntó con pecadores. Jesucristo anduvo con bebedores, comedores, como lo tildaron y todo lo que, pero Jesucristo no se dejó influenciar por esas amistades. ¿Qué pasó? Él influyó en las demás personas. Y ese es el propósito, por lo cual yo no le digo, vaya y hágase enemigo de las personas. No, influya positivamente con las otras personas. Ahora, para terminar, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cómo usted lo hace, por qué usted lo hace. Esa es la diferencia en que la religión sea verdadera y la religión falsa, en el sentido de cómo nosotros nos conducimos delante del Señor. Si guardamos una amistad, ¿por qué lo hacemos? Si guardamos una distancia con cierta amistad, ¿por qué lo hacemos? Por agradar a Dios. Si no la guardamos, para obtenerla para Dios. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se hace amistad con las demás personas? Para ganarlas para el Señor. ¿Por qué ayuda a las viudas? Porque Dios se lo puso en su corazón y porque usted es hijo de Dios y dice que Dios es el defensor de las viudas y como sus hijos debemos seguir su ejemplo. Entonces, ¿por qué usted lo hace? Una librita de arroz puede hacer, hermanos, aunque las otras religiones regalen toneladas de oro. Pero si usted lo hace de corazón y sin la intención de que usted lo vea y sin la intención en su corazón de obtener vanagloria, eso es lo verdadero. Si usted refrena su lengua, ¿por qué lo hace? Si usted no habla de su amigo, de su hermano, de su familia, y usted puede agregarle ahí de quién, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no habla? Por respeto a Dios, por obediencia a Dios. ¿Por qué refrenamos nuestra lengua? Porque sabemos que eso no agrada a Dios. Entonces la intención con que usted lo hace es lo que hace la diferencia. Y sabemos, ¿verdad? Y no voy a anular eso, que es porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre puestos en nuestra vida. Así que el Señor Jesús le bendiga.